Hola, muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Constanza. La verdad es que muy bien, muy bien. José Antonio Martín Losada es ingeniero técnico industrial, es coach individual y de equipos certificado por ICF, es trainer en programación neurolingüística y facilitador online y presencial de actividades formativas muy variadas, como competencias de liderazgo, gestión de equipos, comunicación, motivación, inteligencia emocional, programación neurolingüística, atención al cliente o técnicas de lean manufacturing. Lideras el proyecto también profesional Conecta, en el que ofrece soluciones informáticas. Y bueno, pues acabas de publicar un libro maravilloso que voy a mostrar aquí a cámara y que tenemos aquí detrás, en el fondo. Cuajado además de gráficos. Bueno, te ha quedado muy, muy bonito. Me encanta la estructura además. Y bueno, vamos a empezar. Me gustaría saber, tú reúnes las dos facetas, reúnes la faceta lógica del ingeniero, pero de repente hay algo, un quiebre en tu vida, algo ocurre que te empuja hacia el desarrollo personal, hacia ese lado a lo mejor más humano, más humanístico y más creativo también en ocasiones, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu pasado, sobre cómo has llegado a tomar este camino. Bueno, digamos que es un camino un poco vertiginoso, porque cuando empecé a desarrollar mi labor como ingeniero, tuve una primera experiencia en una empresa de bienes de equipo. En esa empresa desarrollé actividades ligadas a la producción, al desarrollo de métodos de trabajo, y luego rápidamente bueno, me convocaron para una entrevista de un currículum promocional que envié para ser, bueno, seleccionado para una empresa multinacional, ¿no? Y cuando yo fui a Italia concretamente, pues me sorprendió que el puesto era para llevar adelante el proyecto a nivel internacional dentro de la empresa, ¿no? Lo que se trataba es de poner en marcha la filial del grupo italiano y esta planta había que ponerla en marcha con todo lo que eso conlleva. Entonces me hizo, en principio, mucha ilusión que confiasen en mí. Lógicamente, la puesta a punto requirió un esfuerzo y un trabajo importante por parte mía y por parte de todo el equipo que tenemos junto con la empresa, pero llegó, bueno, momentos difíciles porque había que trabajar mucho, muy duro, muchas horas de trabajo, había tensión, todo esto, bueno, pues fue creando de alguna manera una personalidad, como dices, ¿no? Desde el punto de vista lógico, de la presión de los resultados, una persona también, bueno, pues que era generosa, pero a su vez tenía sus dificultades a la hora de gestionar a su gente, ¿no? Y entonces en este impasse, bueno, fueron pasando los años, apareció la crisis, tuve la necesidad también bueno, de liberar un poquito de tensión diciendo que me iba de la empresa, luego enseguida me reconquistaron diciendo que era importante, pero algo surgió ahí, ¿no? Yo sabía que más allá de hacer bien mi trabajo, a nivel de resultados empresariales, había un quiebre ahí. Y me decían también, jefe incluso, que me faltaba un poquito de gestión con las personas. Debía tener un poco más de tacto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, más el apoyo de una persona que me hizo coaching, me hizo ver que había otro mundo, el mundo emocional, ¿no? El mundo un poquito más ligado a esto, ¿no? A las emociones, a los sentimientos y a la comunicación para una mejor relación con la gente. Entonces me adentré en ese mundo y descubrí que me llamaba la atención y tomé una decisión. La decisión fue básicamente que dejé mi trabajo y me embarqué en una nueva aventura para estudiar coaching y PNL. Esto fue un poco un punto de quiebre. Y a partir de ahí, bueno, pues fueron una serie de años también difíciles desde el punto de vista profesional porque me convertí en autónomo, creía que podía desarrollar esta labor a nivel comercial con ciertas garantías y me costó bastante. Pero una vez que me lancé, pues he tenido lógicamente mi cabida y tras desarrollar cursos, actividades de coaching, la verdad que estoy
gratamente sorprendido de este cambio de profesión, ¿vale? Que además es vocacional, porque bueno, a mí siempre me ha gustado también enseñar, es decir, para mí la formación y el coaching unen una cosa fundamental, que es el proceso de aprendizaje. Para mí, aprender, una vez que tú eres curioso y deseas algo, es la clave para el desarrollo, ¿no? Y en este mundo estoy tan contento. Wow, es espectacular cómo de repente una circunstancia concreta en el ámbito de la empresa de repente te lleva a tomar contacto por primera vez con un coach, tú haces de coachee y de ahí te abre un mundo, ¿no? Que empiezas a explorar y aprender de él. ¿Y cómo casa esa actividad como coach con la de consultor? Es decir, hoy en día, por ejemplo, ¿qué ofreces como coach, qué ofreces como consultor y cómo haces ese maridaje? Pues mira, es interesante la pregunta en tanto que creo que tanto los propósitos como los procesos y las personas deben de estar unidos. Entonces, una persona dentro de mi bagaje profesional lo que hace es comprender bien la parte de los procesos y de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese objetivo detrás a nivel personal, profesional, incluso organizacional? Pues encaja muy bien con todo lo que yo hago. Entonces, bueno, pues de alguna manera, este es un poco el foco de lo que hago en las tres vertientes, tanto como formador, como consultor y como coach. Fantástico. Oye, Ujú. y nada, y de repente se te ocurre escribir este libro. Un libro espectacular, con una estructura súper original en el que vas desmigando qué es el liderazgo, qué no es, qué hay que evitar, cómo se desarrollan las competencias. Y hay unas pinceladas de sabiduría y también de arte, porque también en alguna ocasión te permites la licencia de aportar algún poema tuyo, algún cuento, Ujú. para embellecer un poco la obra, ¿no? Para aportar ese granito tuyo. Entonces, lo que quiero saber es cómo nace. O sea, ¿qué notabas tú que faltaba en el mercado y qué querías aportar? Pues lo que quería aportar de alguna manera constante era un poco mi experiencia personal. Es decir, a lo largo del libro hago, como dices tú, alguna metáfora y en la portada misma, ¿no? Vemos un iceberg y en la contraportada hay un barco, ¿no? Yo creo que la vida es un viaje y ese viaje pues tiene un recorrido y ese recorrido pues a veces tiene dificultades. Todos hemos vivido en nuestra vida dificultades. Todo no es tan bonito como te lo pintan y tampoco todo es como tú lo pintas. Entonces, cuando vas descubriendo nuevas cosas, tanto a nivel emocional como a nivel mental, y nuevas estrategias, te puedes permitir, desde mi punto de vista, ser mejor, ¿vale? Y ser mejor tiene que ver un poco con no perder tu parte auténtica, tiene que ver un poco con simplemente variar determinadas cosas que no te funcionan, que no te dan los resultados que tú quieres. Entonces, este libro nace particularmente porque yo creo que en la misma situación en la que yo estuve, con ese quiebre en el que pensaba que el liderazgo era una cosa y, sin embargo, pues he ido descubriendo que son varias cosas, ¿no? El poderte gobernar tú mismo, autogestionar, dirigirte hacia una dirección, pero sin quebrar el mundo de las relaciones, ¿no? Entonces, hay personas que son capaces de hacer una cosa, otros que son capaces de hacer la otra, y es muy complicado con determinada edad conocer los secretos, ¿no? Para hacer ambas a la vez y sufrir menos en ese proceso de liderar a otros. Entonces, mi propuesta es básicamente pues, un ejercicio de reflexión, de introducción de muchos recursos para esa persona que desea liderarse y liderar a otros. Este es un poco lo que tiene el libro y los secretos de los que habla, ¿no? Claro, porque aquí el título del libro es Los secretos del liderazgo, guía de programación neurolingüística para el autoconocimiento y el desarrollo profesional. ¿A quién le escribes este libro? ¿A quién le puede ser útil? Pues mira, yo creo que está enfocado a todo tipo de personas. El otro día hablaba con mi padre y me decía que había leído el libro, que estaba, bueno, se estaba emocionando porque, entre otras cosas, ¿no? Decía que en vez de leer el libro, que le estaba hablando yo, ¿no? Entonces, esto me hace particular, vamos a decir, sorpresa y agradecimiento. ¿Por qué? Porque yo creía que el libro a lo mejor podía estar dirigido más a un público profesional, pero sin embargo mi padre, que es una persona, bueno, pues que ha sido albañil y que ha sido constructor y que se ha dedicado
básicamente a trabajar duro, ¿no? A lo largo de su vida y a dar un apoyo a sus hijos para sus estudios, pues entiende el libro. Y es más, me halaga que quiera practicar ya 2 o 3 cosas que le resuenan. Esto por un lado, ¿no? Es decir, el público no es solo el que yo pensaba, pero sí que es cierto que va dirigido más a unas personas que, de alguna manera, tienen un cargo o una responsabilidad y desean liderar a otros. Pero muchas veces no saben o se pierden por el camino, están haciendo pruebas, ensayos y errores. ¿Por qué? Porque no conocen los secretos para liderarse primero ellos mismos. Bueno, tienes una conversación con tu padre y de repente tu padre dice que siente que le estás hablando a él. Entonces descubres que este libro abarca un público mucho más amplio de lo que tenías pensado. No va dirigido solo a empresas que quieren mejorar los procesos de gestión de equipos que tienen, sino que también puede ir al individuo, a esa persona que quiere evolucionar y permitirse el lujo de mejorar. Cuéntame un poquito tu experiencia respecto a esto. Es decir, ¿cómo te ha cambiado a ti, por ejemplo, la programación neurolingüística? ¿Y por qué piensas que la programación neurolingüística puede ser importante en el mundo de la empresa? Bien, mira, yo creo que una de las claves que a nivel personal que me ha ofrecido la programación neurolingüística es el cambio de estado. ¿Qué significa? Las personas estamos mal. Hay momentos en los que estamos mal. Pero el secreto no es estar mal, porque eso parte de unas circunstancias, de una forma de pensar en un determinado momento o de una emoción que va surgiendo. Pero ¿cuánto tiempo estamos mal? Y esto depende exclusivamente de nosotros. Yo descubrí esto y para mí es una maravilla. Es decir, descubrir cuál es el secreto para poder cambiar de estado lo antes posible y estar el mínimo tiempo mal o sufriendo o con dolor, fundamental en alguien que intenta gestionar a otros. Porque cuando tú estás gestionando a otros, sin querer lo estás contagiando tus emociones, contagiando tu comunicación no verbal. Entonces, eso no está ayudando, está limitando. Y todo esto, aunque parezca, vamos a decirlo, bueno, pues un efecto eh, que no tiene muchas implicaciones, realmente lo tiene. Sería interesante muchas veces vernos con una cámara, cómo nuestras conversaciones o la forma de relacionarnos impacta en el proceso de la comunicación y a su vez en las relaciones con los demás. Entonces, no tenemos un gran hermano, no es un gran hermano, eh, pero es curioso que a veces si mirásemos por la mirilla nos daríamos cuenta de cómo este efecto de cambiar de estado rápidamente es beneficioso para todo, para uno mismo y para los demás. Esto yo creo que es lo fundamental, al margen de darme muchas pistas eh, a nivel de comunicación no verbal de las otras personas. Yo en el mundo de la formación me doy cuenta de los insights, es decir, de los darse cuenta de los momentos ajás de las personas que están conmigo. Y ese momento es un milisegundo, un segundo, ¿no? Y yo me acerco y confronto a la persona y le pregunto muchas veces, ¿qué has pensado en esto? La persona se queda asustada porque cree que estoy entrando en su mente, pero realmente había algo valioso ahí, ¿no? Que puede compartir con los demás o no. Lo importante es que ese momento no se desapercibido para esa persona. Pues hay momentos interesantes en la comunicación que están ahí en el mundo de las relaciones y cuando tú realmente te sientes escuchante y empático con los demás y se abre un nivel de relación totalmente diferente. Estas son las cosas de alguna manera que me ha aportado como paquete básico la PNL. Hay muchísimas más, pero para que todo el mundo lo entienda son 2 aspectos fundamentales. Claro, porque el coaching, por ejemplo, lleva mucho tiempo ya, o por lo menos es un concepto ya muy habitual en el mundo de la empresa, pero la programación neurolingüística quizá no tanto. Es un concepto nuevo aquí en España, lleva poco tiempo. ¿Cómo dirías tú que está el tema, no? Bueno, yo creo que la PNL, programación neurolingüística, es algo que se ha venido introduciendo acompasadamente con el coaching. Otra cosa es que es verdad, el coaching ha tratado de englobar eh, este tipo de herramientas, este tipo de recursos,
pero la PNL realmente, bueno, data de 1970 y pico. ¿Vale? Y bueno, yo tengo la suerte de trabajar con Frank Putili, que es uno de los que en Silicon Valley trabajó esto con tres expertos del mundo del área del psicoanálisis. Y sin ser psicólogo, sin ser psiquiatra, la PNL me ha dado muchas pistas, a su vez, con las neurociencias, me ha dado muchas pistas para entenderme a mí mismo y entender a los demás. Entonces, ¿cómo se está utilizando la PNL en el mundo empresarial? Pues yo creo que muy poco. Creo que es una gran desconocida y que el hecho de utilizar en los procesos de coaching, tanto de equipos como individualmente, la PNL, con trainers como yo, pues facilitan mucho la labor y cataliza mucho antes los cambios. Esto es un poquito lo que te diría, ¿no? Pero en este libro lo que vienes a promover o a hablar es del liderazgo, de la importancia que tiene el liderazgo en el seno de una empresa, sobre todo a la hora de redundar en lo que es sus resultados económicos, en su productividad, en su eficacia, también en el ambiente laboral, ¿no?, que se genera en el equipo. Entonces, para empezar, si te parece bien, ¿qué te parece Sí. si acotamos qué significa liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Pues mira, para mí el liderazgo tiene una definición muy simple. Es la capacidad de convertir en realidad la visión de alguien que cree o que desea estar bueno, pues en un determinado contexto en el futuro, ¿no? Es decir, tú piensas, valoras, sueñas, deseas y con tu esfuerzo, con tu aprendizaje, con el apoyo de los demás, eres capaz de influenciar el entorno con tus acciones para convertir aquello que deseas en realidad. Esto para mí es el liderazgo, básicamente. Tiene que ver mucho con la visión de uno mismo y con la capacidad de influenciar y comunicarse con los demás para que te apoyen en ese proceso, ¿no? Esto es el Mm. liderazgo. A lo largo de tu experiencia te has topado con todo tipo de jefes, de líderes, etcétera. ¿Qué rasgos tiene que tener un líder o qué rasgos consideras tú que hacen que un líder sea un líder? Uf, son muchos y distinguir o apreciar solo unos pocos, pues mira, hay uno para mí que es clave, que es la paciencia. ¿Por qué? Porque dentro de la paciencia está la tolerancia. La tolerancia básicamente, y lo digo en mi libro, es la capacidad de abrir un espacio entre el fallo y el aprendizaje. Y todo el mundo sabe que el fallo nos lleva al éxito o el fracaso, pero muy pocos líderes tienen la paciencia suficiente para observar e interactuar en ese ambiente donde se producen fallos. Y esos fallos no tienen que ver muchas veces con un no quiero, con un no sé, con un no puedo, sino con una trilogía de estas tres cosas, ¿no? Y observar y ser mentor y ganarte la autoridad porque eres capaz de transmitir a los demás ese conocimiento y ese feedback, pues yo creo que es fundamental. Te diría otra cualidad que pueda ser interesante. Pues mira, para mí fomentar la confianza es la base para generar cercanía, que se abra un proceso de comunicación y a su vez esa comunicación haga que vamos a decir, los colaboradores, los integrantes de un equipo participen conjuntamente en la toma de decisiones, lo cual genera compromiso y a su vez responsabilidad. Es decir, la confianza es como la chispa que hace que al final acaben llegando los buenos resultados. Y mucha gente trabaja con miedo en vez de con confianza. Con lo cual, el miedo proviene muchas veces de la presión o sobrepresión que tienen los individuos que trabajan en las organizaciones porque tienen que llegar a unos determinados resultados. Es que hay que llegar a los resultados, pero no se dan cuenta del proceso que crea el círculo virtuoso y siguen trabajando con presión. Entonces, desde mi punto de vista, de verdad, una vez que he entendido, claro, lo que me pasó a mí y cómo esto es integrado y comprendido, pues no comprendo cómo los demás no pueden, ¿no? Entonces, mi libro trata de buscar
consultores que vean más allá de este sentido lógico que yo planteo, ¿no? Porque hay secretos ahí dentro del libro que demuestran que haciendo ciertas cosas funcionan. Y bueno, pues los planteo en cada fase, en cada microestrategia. Y esto es yo creo que el valor fundamental del libro, que es una guía, como bien dice, ¿para qué? Para ir siguiéndola paso a paso y para ir poco a poco moldando un estilo virtuoso, donde personas consigan lograr liderarse y liderar a otros Sí, porque al más final tú lo exitosos. que haces a lo largo Sí. del libro es rescatar una serie de valores que comparten en general este tipo de líderes a la hora de gestionar bien, ¿no? Y con empatía y creando esa atmósfera de confianza en su equipo. Pero Uh-huh. es un libro además que pasa a la práctica enseguida, porque enseguida pones ejercicios. Enseguida pones ejercicios muy fáciles que no necesitan de una guía, tienen un paso a paso y cualquier persona sin tener conocimiento de programación neurolingüística puede entender cómo aplicárselo y a base de practicarlo y practicarlo va a ir dominando el arte de cambiar sus estados, ¿no? Como decías tú antes. Sí, bueno, esto viene un poco de mi vertiente de ingeniero y de la parte de procesos, ¿no? Y bueno, cuando te referías, bueno, y tu labor de consultor, pues mi labor de consultor es un poco ver dentro del propósito qué necesitan las personas para establecer junto con ellos y diseñar un proceso efectivo dentro del marco de sus organizaciones, porque cada organización es distinta, ¿vale? Y desarrolla las actividades de forma distinta. Entonces sí, es un poco eso, ¿no? Unir el proceso y ¿qué pasó? Que dentro de estos años de desarrollo profesional o de preparación para el desarrollo profesional me he encontrado con diferentes eh, maestros, ¿vale? Para mí, que me han dicho o que me han demostrado que hay pasos o procesos que son muy firmes y se pueden repetir para conseguir ese éxito, ¿no? Entonces, para mí es maravilloso, es decir, no dentro del proceso industrial, no dentro del proceso técnico, que haya procesos o estrategias mentales que sigan también unos pasos, que esos pasos funcionen. Entonces, pues yo los incluyo, lógicamente. O sea, si quieres dar valor dentro de un libro, pues aportas, introduces todo aquello que te ha dado valor a ti, lógicamente, y que viene de otras personas que sabes que han tenido éxito. Un líder, ¿qué es más importante, el cociente intelectual o la inteligencia emocional? Porque pones mucho énfasis en la inteligencia emocional. ¿Qué es eso? ¿En qué se diferencia del cociente intelectual? ¿Y por qué es importante en el mundo de la empresa? Vale. De alguna manera, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando una empresa, bueno, hace un perfil, ¿vale? Establece de alguna manera un proceso de selección, lo que pretende es que determinadas personas sean capaces para desempeñar una determinada función o un rol, ¿no? Para ese rol es tan necesario la capacidad analítica, es decir, la capacidad lógica que permita a las personas resolver problemas y conflictos en ese entorno donde está desarrollando esa función, ¿no? Eso sería un poco la capacidad intelectual o coeficiente intelectual. La respuesta o la rapidez en la respuesta para resolver problemas desde un punto de vista analítico o lógico. Pero ¿qué pasa? Que los problemas tienen que ver con las personas. Entonces, como las personas están en esa ecuación, es necesario entender también esta parte de las emocionalidades, ¿no? Entonces, como decía, yo en mi pasado, y te lo he reflejado un poco en las primeras preguntas, viví la primera parte, creía que las cosas se construían desde el punto de vista lógico, analítico, del propio proceso, pero había una parte de la ecuación que me perdía, ¿no? Y es esto, ¿no? Los líderes tienen que tener en cuenta esa parte de la ecuación. Tenemos personas a las que es difícil motivar, ¿vale? Esto debemos de tenerlo claro. Las motivaciones de las personas son variopintas, no todo el mundo se mueve por lo mismo, no todo el mundo se satisface por lo mismo y hay que buscar y escuchar muy bien las necesidades de cada componente de tu equipo para administrar un liderazgo flexible y orientado a negociar
¿Y qué significa negociar? Negociar significa que seguramente ese líder necesita algo concreto de ese colaborador. Y ese colaborador necesita algo concreto de ese líder o de la organización. Y negociar significa un ganar-ganar, que ambos, ¿vale? Colaborador, líder, empresa, consigan satisfacer sus necesidades. Como somos personas y tenemos cada uno las nuestras, ¿vale? Pues es difícil para un líder. Entonces, bueno, yo doy ahí pistas también de los tipos de personas por sus motivaciones, de cómo ayudarles, cómo comunicarse con ellos, porque la motivación es la clave, es la clave. Lo decía Víctor Kup, ¿no? Que es un orador maravilloso y una referencia, que al final el talento es la suma del conocimiento, las habilidades, pero eso multiplicado por la actitud, ¿no? La actitud tiene que ver con la motivación, está muy, muy ligada a eso. Y si no tenemos esa parte, pues adiós, muy buenas. No hay inteligencia sin inteligencia emocional. Fantástico, oye, muchísimas gracias. José Antonio, me gustaría ir cerrando Sí. un poco y preguntarte, generalmente tus clientes te contratan, o sea, te contactan, ¿no?, para contratar tus servicios de estandarización y digitalización de procesos, además para llevar también procesos de coaching, etcétera. Cuéntanos un poquito en qué consiste lo que tú haces y para qué te podemos contratar, ¿no?, si estuviéramos interesados en alguno de estos servicios o en tenerte a ti en nuestra empresa. Bien, mira, dentro de un poco este año tan difícil, ¿no?, que nos ocupa, hay una cuestión que está surgiendo, ¿no?, que es el mundo de la digitalización, esta capacidad de vernos a través de la pantalla, de tener acceso telemático a nuestros datos, a nuestra información, a los recursos de la empresa. Pero la digitalización parte de un proceso previo, que es la estandarización. Es decir, si necesitamos o precisamos automatizar algo, antes debe haber como una especie de pasos muy concretos que sabemos que si se repiten, llevan al éxito. Esto es un poco estandarizar. Y la estandarización es un trabajo, digámoslo así, que proviene de la mejora continua. Es decir, la empresa que ha ido mejorando los procesos, que ha ido viendo las variaciones, se da cuenta de que tiene un éxito en el proceso porque ha logrado estandarizar. Entonces, una vez que logramos eso, si lo hacemos bien y con nuestra ayuda podemos trabajar en esa parte también, es cuando nos enfocamos hacia la digitalización. ¿Qué significa digitalizar? Digitalizar significa convertir algo analógico en digital. Y esto analógico es un poco los procesos que habitualmente nosotros hacemos de manera secuencial y a veces de manera burocrática. Entonces, se producen muchos procesos dentro de la empresa y no están aportando valor. Entonces, esos procesos que no aportan valor a través de software, de algoritmos informáticos, se convierten en valor y ayudan, entre otras cosas, a facilitar la transparencia de los datos, a facilitar y poner el conocimiento allí donde se requiere, a automatizar determinados procesos de archivo, de documentación, que otras veces estarían de alguna manera por papel y en carpetas, a muchísimas cosas. Pero hay una cosa básica dentro de los paquetes que nosotros utilizamos, que es que como tenemos unido las personas con los procesos, les ayudamos a comunicarse mejor, a coordinarse entre ellos, ¿no?, y a facilitar una serie de, bueno, de pasos para que puedan trabajar mejor en equipo, ¿no? Esto un poco, yo creo que es lo que necesita la empresa y la organización para acabar de dar con el secreto, porque no siempre las personas necesitan formación. Yo me he dado cuenta como formador que muchas veces lo que necesitan es un recurso, ¿vale? ¿Para qué? Para unir el conocimiento, para unir la información, para satisfacer la demanda de sus clientes y proveedores internos y para trabajar de una manera mucho más coordinada. Y para sentirse cada vez más útiles por el valor que dan, porque son capaces de satisfacer a sus compañeros. Y al final, Es decir, que lo que necesitan es como esa bisagra, ¿no?, que una varias facetas a la vez. sí, porque muchas veces la formación no te da todo. Es decir, una persona a veces sabe, quiere, pero no puede.
Y este es el kit de la cuestión, ¿no? Cuando yo descubrí esto, enseguida me acerqué a una persona que conocía el mundo de la programación y mi socia, y juntos vamos de la mano en este camino porque, bueno, pues satisface muchísimas de las necesidades que hay, ¿no? Un poquito lo que... Muy bien. Aquí tenemos entonces Los secretos del liderazgo, que acabas de publicar recientemente y que está disponible tanto en ebook como en papel a través de Amazon. Y además la gente, si quiere localizarte, pues pueden acudir a tu página web, que está aquí, joseantoniomartinlosada.com. Bien sencilla, ¿verdad? Es bien sencilla, tu nombre y tus 2 apellidos. Sí, bueno. Y ahí encontrarán un blog, ¿no?, en el que tú vas a estar actualizando información de interés sobre el desarrollo personal, y además hay un fragmento también gratuito que pones a disposición del público sobre la cultura Toyota, que es súper interesante, y bueno, y algunas pinceladas más sobre lo que entraña ser un líder, ¿no?, que es el liderazgo. Muy bien, sí, esto es un poquito puesta en escena, vamos a decir, esa página web, coge un poquito lo que es el libro, da la oportunidad de saborearlo y acercar de alguna manera al público un poquito a unas entrañas más, ¿no?, que aparecen en el blog, ¿no? Cómo poder, por ejemplo, leer el libro, diferentes formas de ir al conocimiento, bien porque tienes más tiempo, bien porque necesitas una cosa, necesitas otra. Cuestiones que tienen que ver un poco, van ocurriendo a mis lectores, por ejemplo. Lógicamente todo esto va a ayudar a que las personas que tienen en su mano este ejemplar o quieran tenerlo, pues que les sea más sencillo explorarlo y reconocer valor, ¿no? Porque no solo está en la propia lectura, sino en la lectura de los demás. Entonces, bueno, pues creo, sí, estoy pensando en crear una pequeña comunidad y rescatar, ¿no?, el valor que los lectores también ven en el libro, más allá de lo que pueda haber visto yo. Y José Antonio, también si alguien quiere que tú le dediques el libro y comprarlo dedicado, se pueden poner en contacto directamente contigo en lugar de comprarlo en Amazon, comprártelo a ti. Sí, por supuesto, en la propia página web les invitamos a hacerlo y, bueno, gustosamente, bueno, estaría dispuesto, ¿no?, a hacerlo y hacerles llegar ese ejemplar firmado. Yo sé que los primeros o las primeras personas que van a acceder al libro son personas de mi entorno más conocido. No pretendo que el libro sea, vamos a decirlo así, una catapulta para convertirme en escritor, ¿no? Porque esto no es el objetivo. El objetivo, como te he dicho, es, bueno, que todo el mundo que tiene una dificultad le pueda aportar ese valor en su esquema de liderazgo y desde esa humildad, pues estamos ofreciendo pues, que esa ventana, ¿no?, para que se acerquen a él y si les apetece, pues adentrarse en el mismo. Fantástico. Muchísimas gracias, José Antonio. De verdad ha sido un placer conversar contigo. Ha sido muy ameno. Enhorabuena por tu libro. De nuevo, recuerdo que lo tienen disponible en Amazon, tanto en ebook como en papel, o bien a través de tu página web, joseantoniomartinlosada.com. Lo pueden adquirir directamente poniéndose en contacto contigo y además obteniendo un ejemplar firmado, que tiene muchísimo más valor. Así que nada, animo a todos los lectores a que se animen, a que descubran tu página web, tu blog, que es muy interesante, y nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Constanza. Un abrazo y que pases un buen día. Venga, hasta luego. Chao, hasta Adiós. luego. Adiós.